Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a continuar, digamos, ¿cierto?, con la pregunta que le habíamos formulado a Mario Callasaya respecto del tema de la vivienda social. No hay vivienda social en Iquique desde hace varios años. Toda la vivienda se construyó en alto hospicio, Mario. Y bueno, la explicación es bien sencilla, no hay terreno. ¿Ah? Así es. Sí, pareciera que es tan simple. Pareciera ser que es muy simple, pero bueno, efectivamente el que se hayan acabado los terrenos, ¿cierto? Terrenos grandes, hablemos, digamos, lo suficientemente para generar proyectos masivos sociales y que tengan impacto sobre el último que se construyó creo que fue al lado de lo que es hoy el Líder, ¿o no? Ahí esos bloques de 5 pisos, claro, son viviendas sociales. Sí, acá en el casco antiguo de la ciudad, claro, y en el sector sur, Puquio, Camanchaca, fueron de los últimos. Sí. Eso, más o menos 15 años deben ser. Claro, Altos del Mar, fue lo último que se hizo acá en Iquique. Bueno, hay una relación directa, digamos, con el agotamiento de los terrenos, ¿ya? Y yo, fíjate, en Alto Hospicio me atrevería a decir de que todavía hay terrenos disponibles. Lo que ocurre es que emplazar viviendas en Alto Hospicio es para mí la peor decisión que se ha hecho en políticas habitacionales en todo el norte de Chile. Quienes nacimos acá sabemos perfectamente lo que pasaba en Alto Hospicio. De hecho, estuvo la base de la Fuerza Aérea que tuvo viviendas y todas esas viviendas colapsaron por problemas de suelo. Entonces, tienes tú primero una condición de suelo que tiene una capa de sal, ¿cierto? Que cuando tú la cargas inclusive la tratas de romper con un compresor, es durísimo. Pero tú provocas una fuga de agua y eso se disuelve y la vivienda se asienta. Claro. Entonces se generaron una relación simbiótica y terrible, digamos. Suelos que son solubles al agua y viviendas cuyas instalaciones sanitarias, como son viviendas económicas, y además Chile es un país que a veces tiembla, eso se le olvida, digamos, a todos los planificadores. Sí. ¿Las instalaciones de agua son de cobre? No, porque son viviendas económicas, son de PVC. Y al primer sismo, fuga. Entonces, tenemos instalaciones de baja calidad, de agua y de alcantarillado, con un riesgo altísimo de fuga, en un terreno que se asienta. O sea, las cavernas, porque hay que decirlo como es, ¿cierto?, que han aparecido en Alto Hospicio, es producto de una decisión irresponsable de quienes generaron planes habitacionales en Alto Hospicio. Entonces, probablemente yo creo hay terreno en Alto Hospicio, pero la vocación habitacional no debe ser como se hizo y debe ser de mejor calidad. Y por lo tanto ahí entramos nuevamente a esta visión de mercado, ¿cierto?, que lo regula todo, y para poder hacer viviendas de buena calidad hay que poner geotextiles, ¿cierto?, que son los que usan las mineras para poner sus bateas de relave, hay que hacer mejoramiento de suelo y por lo tanto la vivienda ya deja de ser social. Y como deja de ser social y al Estado no le interesa, no se hacen. Y se supone que el privado o que el mercado que lo regula debiera ofrecerla a través de los privados. Se hizo un plan integral en Alto Hospicio, ¿cierto?, que se planificó, recuerdo que estuvo, ¿cierto?, Hernán Ortega ahí a cargo en su minuto, que fue un delegado prácticamente presidencial de gobierno. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si esto se planifica, se quiere hacer una nueva ciudad, bueno, ¿por qué se hace mal? Porque ahora el colapso que tú estás hablando se está produciendo en este minuto, ya está, ¿cierto?, siendo caótico en muchos lugares de Alto Hospicio el tema, digamos, de las filtraciones. ¿Por qué se produce eso? Porque somos territorio conquistado. Ya, así de drástico. Cuando se produce el terremoto del 2005, vino Yasna Proboste designada, a propósito de designados, a propósito de encomenderos, quienes saben de lo que estoy hablando en historia, a propósito de los adelantazgos, a propósito de Pedro de Valdivia y a propósito de alguien más que no quiero mencionar, de cómo fueron transitados estos territorios aquí en el norte de Chile. Cuando se produce el terremoto, yo le ofrecí colaboración gratuita en patrimonio, gratuita. En ese tiempo, mi jefe, que era el fiscal regional en el Ministerio Público, me autorizó a yo disponer de horas y recuperarlas después en favor de la región. Hasta hoy día estoy esperando la respuesta. Con publicaciones, con trabajo durante más de 20 años en mi región. Y entonces, cuando tú miras después y te das cuenta que del terremoto del 2005 recién hoy día se están terminando las iglesias. ¿De qué estamos hablando? ¿Este territorio es Chile? Claro, sí.
Para el erario fiscal, claro, porque las mineras, ¿cierto?, se ponen. La SOFRI se pone. Todos nos ponemos. Pero ¿cuánto recibimos de vuelta? Cristian, esta mirada centralista donde prácticamente se deja hacer o se hace lo menos posible, no se invierte, se planifica una ciudad satélite y no se hace debidamente, ¿es un problema endémico en el país? ¿Cómo lo ves tú? Sí, absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Yo justamente hace poco tuve la oportunidad de ir a Viña del Mar y me hacía la observación que las construcciones en Viña del Mar no son de la calidad de Iquique, o más bien la de Iquique no tiene el nivel de calidad de la Viña del Mar. Y básicamente porque Viña es Viña e Iquique es Iquique. Y como Viña está al ladito, digamos. Está al lado del centro y es como el punto de salida para las vacacionales para la gente del centro. Y Iquique, esto sí, como lo indicó, estos son tierras anexadas en realidad, y yo creo que nunca el centro cambió su mirada acerca de esto. Acá pasan cosas que no pasan en otros lugares de Chile. Y yo creo que el desprecio por la gente que vive acá es real en cuanto al manejo político. Si no podemos tener, cualquier persona sube, va en altura y mira la ciudad desde arriba y mira los techos de la ciudad. Realmente podemos reclamarnos turísticos, podemos reclamarnos desarrollados. Yo tengo, sin quererme ofenderme, yo traje un amigo francés acá, y cuando subió a mi departamento y vio los techos de las casas que estaban abajo de mi edificio, me preguntó si no eran favelas que tenía abajo. En su inocencia fue muy torpe en todo caso, pero le nació naturalmente, porque tú no puedes no haber una política comunal de municipalidad para arreglar de un punto de vista visual la ciudad y también de un punto de vista también de seguridad, porque si en Chile con los cambios climáticos, si un día llueve en Iquique, con los techos cuadrados va a quedar una tremenda catástrofe. Entonces yo creo que no hay una preocupación. Yo cuando regresé acá a Chile, bueno, para que sepan, yo viví 25 años en Francia, es decir, pero yo vivía en provincia, una ciudad que se llama Angers, y luego viví 4 años en París, y pasé de París a Iquique. Lo que fue un... brutal. El asunto es que en París, bueno, es París, pero también en la ciudad del norte de Italia y en toda la ciudad de Francia, el centro se resguarda, es decir, está prohibido construir en altura, porque es contaminación visual y porque te trae otra cantidad de problemas, que es, por ejemplo, simplemente la congestión a punto de vista de vehículo. Y eso, la ciudad está cuidada y la gente que tiene dinero, a diferencia de acá, vive en el centro. Porque hay una política constante de renovar y de cuidar el centro de la ciudad, porque es el corazón. Y justamente se crean ciudades satélites, como él indicó, a la periferia. Acá en Chile es todo lo contrario, y sobre todo acá en Iquique. Y además la lógica norteamericana, los suburbios en realidad. Se está creando, la clase alta se va hacia los afueras de la ciudad y el centro queda abandonado. Y yo creo que eso está implantado, en la cultura histórica ciudadana de Chile, yo creo, y sobre todo, lo siento de regresar a mi materia, pero yo creo que incluso en la Constitución te valida esta visión de la ciudad. Es decir, en Chile queremos mixidad social en nuestras habitaciones. Con el sistema actual yo no creo. El señal del logro es de ir a vivir en una residencia que tenga guardias, que al final terminan vigilándote a ti. Pero eso es un señal de logro social. No creo que la gente quiera mixidad. Y básicamente, ¿por qué no quiere mixidad? Porque cuando tú tomas la Constitución de Chile, uno de los derechos consagrados y protegidos constitucionalmente es el derecho de propiedad. Es decir, yo valoro lo que es mío. Y yo valgo por lo que tengo, y no por tanto por lo que soy. Y yo creo que ahí, para que haya un cambio acerca de eso, es un cambio paradigmático. Bueno, vamos a avanzar un poco en el programa, Mario, Cristian. Queremos conocer un poco lo que está pasando, ¿cierto?, con el Plan Regulador Intercomunal, que viene ya luego, se supone que se va a promulgar en las próximas semanas, según se ha señalado, y vamos a ver una nota respecto de este tema que hizo nuestro departamento de prensa. Tras 12 años de trámites, la herramienta clave para el desarrollo urbanístico de la región podría estar lista para el segundo trimestre del año. El Plan Regulador Intercomunal es un instrumento de planificación territorial. Cuando usted tiene una ciudad que necesita una expansión, cuando tiene que regular el uso del territorio en la zona rural,
tiene necesariamente que planificar territorialmente estos asentamientos urbanos con una mirada de futuro, cómo se imagina la ciudad, cómo se imagina la zona rural, qué es el uso que le va a dar a cada territorio. El plan, elaborado por el MIMBU, ya ha conseguido la aprobación del Consejo Regional y se encuentra en fase de aprobación de unos cambios menores por parte de la Contraloría Regional. Son bastante menores. Vamos a dejar avanzada la tarea de levantar las observaciones de la Contraloría y yo creo que en el segundo trimestre de este año se está ingresando nuevamente para su aprobación final. Si eso ocurriere, una vez superado el control de la Contraloría Regional de Tarapacá, debe publicarse en el Diario Oficial y este instrumento de planificación territorial estará plenamente vigente. Se acerca el fin de un largo proceso que comenzó en el año 2002 y ha contado con diversos obstáculos, lo que ha causado falta de planificación en el crecimiento urbanístico de Iquique. Este instrumento de planificación, Mario, ¿nos va a ayudar? ¿Va a servir? ¿Cómo lo ves tú? Cualquier instrumento de planificación territorial siempre es bueno. O sea, es bueno en el sentido de que la ciudad, la región en el fondo, ¿cierto? O la comuna, tiene una carta de navegación. Eso permite encadenar procesos, ¿cierto? Pueden ser productivos, pueden ser de planificación, pueden ser de intervención, pueden ser de regulación de los recursos fiscales, en fin. Frente a la inexistencia de un plan regulador, efectivamente que siempre es preferible tener una carta de navegación. Por muy errada que esté, por lo menos algo te permite avanzar y descubrir con ella misma si es que hay desviaciones, si uno puede corregir, digamos. Pero sin un instrumento de planificación es una tierra de nadie. ¿Ya ha habido participación ciudadana en el desarrollo de este trabajo? Bueno, ¿ustedes, por ejemplo, como arquitectos, han sido llamados, se les ha consultado, o es una cosa que viene ya un paquete armado? Mira, ha sido un proceso requerido por la ciudad desde el año 2002. O sea, que han pasado 12 años. Entonces, en lo que tú me preguntas, yo no tengo recuerdo de actividades masivas que probablemente se hayan convocado, ¿cierto? Pero digámoslo con todas sus letras. O sea, aquí hemos visto, por ejemplo, cómo el convenio 69 de la OIT, por ejemplo, en que las empresas que van a desarrollar un proyecto tienen que cumplir con la consulta ciudadana o la consulta a las comunidades. Publican una cosa en el diario, hacen una reunión, lo invitan a un cóctel y... Se enteran 10 personas. Y lo dan por hecho, ¿te fijas? Sí. Entonces, de verdad que no hay un interés, no hay una necesidad dentro de la planificación de querer saber lo que realmente el ciudadano quiere. Tengo la percepción de que el camino es más fácil, es más rápido y es más efectivo. Mientras menos gente sepa, mientras menos gente se entere de lo que hay que hacer, así avanzamos más rápido y dictaminamos rápidamente lo que queremos hacer. Cristian, la comunidad, todos nosotros, participamos, tenemos idea de estas cosas, se invita a la gente tiene interés en participar. ¿Cómo ves tú eso? También de repente a lo mejor hay una mirada en términos de que estamos demasiado acostumbrados a quedarnos en nuestra casa, digamos, no participar, no nos convocan y no nos interesa tampoco. ¿Ah? Sí, no, absolutamente. Tenemos una mentalidad, digamos. Sí, sí, es un problema de paradigma personal. Es decir, yo creo que si tú miras la construcción de las casas acá en la ciudad, cada uno se está encerrando, creas tu propia cárcel por medio del exterior, sería un fuerte individualismo. Pero tú no puedes cambiar la configuración de la ciudad. Puedes cuidar tu casa, que se vea lo más bonito posible, cuidarla, pero tú no puedes cambiar la configuración de la ciudad. Y yo creo que se mira mucho en menos la problemática urbanística, y que es fundamental, porque lo reitero, es de cómo vivimos todos juntos y cuál es nuestra percepción de vivir en comunidad. Y eso pasa por la estructura, por la columna vertebral del lugar donde vivimos, que es la ciudad. Yo hablo de Francia, pero podemos decir más cerca, Brasil. Brasil se plantó el problema del urbanismo con la favela y implantó políticas públicas para mejorar lo de la favela. Y yo creo que es un problema profundo. Es decir, cuando tú ves en Francia, mis padres aún viven en Francia, ¿ya? Viven en un barrio bastante bueno, no muy lejos del río que cruza la ciudad. Ellos viven en un edificio privado, pero al lado
con la misma estructura del edificio en el cual ellos viven, es lo que se llama un HLM, es decir, una habitación, un departamento con arriendo moderado. Gente con pocos recursos, incluso estudiantes o recursos medios, el Estado le permite, le ayuda para vivir en esos lugares. ¿Qué produce eso? Una cierta mixidad social en los lugares, y no gueto o de rico o de pobre. Es decir, y hay una cierta idea de igualdad, como de igualdad de acceso. Yo no creo que esa idea esté aquí, porque tú más ganas dinero, tu única gana es de huir a los pobres. Yo siempre tomo un ejemplo. Acá, tú, al lado de la Sofri, tú vas hasta la Jorge Nostroza. Quisiera preguntarme si hay una preocupación de salvar ese barrio acá en Iquique. Porque si tú naces en la Jorge Nostroza, cómo está implantado, la configuración de la ciudad hace que tú naces, vives y creces en un gueto. Es decir, tus perspectivas sociales, la traducción de lo concreto en lo real de eso, tiene mucha más chance ahí de ser un delincuente que si nace en la península Cabancha. A propósito de ese tema y de ese barrio, nos tocó justamente hace poquito estar en el barrio El Colorado a raíz de su carnaval. El barrio El Colorado, ¿cierto? Se expropiaron ahí una serie de casas, sí, Mario, las cabras, ¿cierto? Y la gente les dijo, a ver, vamos a construir una carretera, en fin, están esperando la carretera hace 10 años, eso está transformado realmente en sitios heriazos, ¿cierto? En botaderos de basura, escombros. 20 años, Reinaldo. 20 años. ¿Cómo puede vivir una persona, ¿cierto? Con los escombros, la gente bota las basuras, se estacionan los camiones, la calidad de vida realmente... Tú acabas de tocar un tema en el cual yo soy parte. Yo antes de salir del gobierno regional en el año 92, ingresé 2 proyectos estratégicos en la región. El acceso al puerto de Iquique por cielos abiertos, o sea, que no hubiera tendido eléctrico, que fuera una carretera, digamos, que conectara desde la rotonda del Pampino hasta el puerto, sin tener que meter camiones por la ciudad. El año 92. ¿El 92? 92. Ya. Proyecto estratégico para la región. ¿Y qué pasó? Bueno, creo que la respuesta no te la puedo dar yo. Pero lo que está claro allí es que efectivamente temas estratégicos para la ciudad que tienen una larga data por su desarrollo, por su ejecución, en la medida en que van cambiando las autoridades, las prioridades, ¿cierto? Y el interés por sacarlos adelante también van cambiando. Entonces, la diferencia que hay en nuestro país o en los países subdesarrollados es que el foco no está puesto en las personas. El foco está puesto en el problema o en el sistema. ¿Te fijas? Entonces, lo que interesa aquí es, por ejemplo, cumplir con el gasto público anual. El cómo se gaste y en qué se gaste hoy día en realidad creo que da lo mismo. Entonces, la lógica del incentivo perverso del gasto no recoge en su matriz, digamos, al ciudadano. Entonces, si hay que hacer esta doble vía para tener un acceso expedito al puerto porque es necesario para la ciudad, bueno, que mueran todos los que van a morir en el camino. Se sacrifican, ¿no? Y no importa si total es un número, total eso tiene un precio. Entonces, desde esta lógica, digamos, impersonal, ¿cierto? Donde el individuo, donde el ciudadano no tiene cabida, y donde el sistema, ¿cierto? A través de la salud, a través de la previsión social, a través de la educación, ¿qué hace el ciudadano? Yo diría que Chile dejó de ser un país solidario desde el momento en que se acabó la educación, la salud y la vivienda en manos del Estado. O sea, hoy día, sálvese cada uno como pueda. Sálvese quien pueda. Entonces, en ese individualismo, ¿cierto? Y yo diría, más que individualismo, en esa necesidad de tener que uno resolver sus propios problemas, ¿qué alternativa te queda? O sea, tú vas a esperar que te ayuden con rifas si alguien de tu familia tiene cáncer o si no tienes vivienda, el Estado va a participar. No, pero si tú eres profesional, tú eres de clase media, o sea, tú no necesitas subsidio. Y es donde está la gran masa de los chilenos, ¿te fijas? Y lamentablemente, esa gran masa no es crítica. Bueno, importante tema, ¿cierto?, que ha planteado Mario. Vamos a ir a una pausa, ya nos pasamos en el segundo bloque, pero vamos a ir a una pausa y ya estamos de regreso con ustedes aquí en Masa Crítica.